En general, cuando a un argentino medio, común y corriente se le pregunta o se le habla de los negros, lo primero que dice es: en la Argentina no hay negros. Alguno que tenga un conocimiento un poquito más profundo dirá que había negros durante la época de la colonia, pero que desaparecieron. Esa es la frase más común. Pero en general la gente cree que no hay negros en la Argentina, y cuando se encuentran conmigo, con mis hermanos, con mis amigos negros, obviamente nacidos acá y con varias generaciones, creen que somos extranjeros, ¿no? La pregunta inicial es: ¿y vos de dónde sos? Descontando que uno vino de otro lado. El negro, particularmente en la Argentina, estaba destinado a las tareas domésticas, ¿sí?, a las tareas del campo y a todo lo que sea el artesanato en aquel momento, porque no había industrias. Los negros desempeñaban todas las funciones imaginables. Por ejemplo, construían la platería, la vajilla, trabajaban el cuero, fabricaban velas, se dedicaban a matar hormigas, a exterminar ratas, cucarachas, cocinar, hilar, limpiar, bañar a los amos blancos. Es decir, se vivía del trabajo de los negros, fuera y dentro de la casa. Es así como llegan los negros a Buenos Aires particularmente y al resto del país, ¿no es cierto? Y en números realmente grandes. La gente se sorprende, pero entraban de a miles los esclavos en los puertos de Montevideo y Buenos Aires. En algunos periodos se prohibió la trata, en algún periodo Rosas lo prohibió, pero después era reanudada, así que continuamente, y cuando estaba prohibida se hacía de todas maneras la trata por medio del contrabando, así que fue ininterrumpida. He querido ser yo quien les trajera la noticia. Ya no hay esclavos en mi patria. Acuérdense bien de este día y de este año de 1813, y que lo recuerden vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Desde el día de hoy, por resolución de la Asamblea General Constituyente, todo hombre del mundo es libre por el solo hecho de pisar suelo argentino. Cuando en la Argentina se habla de la famosa libertad de vientre, ¿sí?, decretada por la Asamblea del año 13, se confunde esto con la abolición de la esclavitud, cuando en realidad lo único que establecía era que los niños nacidos a partir del 31 de enero de 1813 serían libres, pero no decía nada de los que habían nacido el día anterior. Esos seguían siendo esclavos, así como sus padres y contemporáneos, ¿no es cierto? Cuando Buenos Aires adhiere a la Confederación en 1861, recién se da por abolida la esclavitud de manera total, por lo menos de derecho. Sin embargo, los negros siguieron ocupando los escalones más bajos de la sociedad. Y en un principio la
legislación española prohibía que los negros llevaran armas y prohibía que ingresaran al ejército, pero llegó un momento que la población, entre comillas, blanca no era suficiente como para formar un ejército y por esa razón se empiezan a incorporar a los negros a las milicias, pero siempre se hizo en escuadrones segregados, por eso se creó especialmente, se crearon los batallones de pardos y morenos para incorporar a los negros al ejército. Se los hace de manera compulsiva, ¿no es cierto? Aunque se les prometía que si servían 5 años militarmente a la patria, se les otorgaría la libertad. Y bueno, esto se hace costumbre, se incorporan primero con las invasiones inglesas, los negros toman una parte activa en la defensa de Buenos Aires, luego las campañas del ejército de San Martín. San Martín viene de España en 1812 con la idea de establecer un ejército y además convencido de que era necesaria la presencia de los negros en estos ejércitos. Y, por ejemplo, de los 2.500 negros que San Martín reclutó para el cruce de los Andes e iniciar la campaña libertadora en América, regresan con vida solamente 143. Soy Obadiah Oguerore Alegbe, del estado de Delta, en Nigeria, de la zona donde está mucho petróleo. Vine en el año 77 con deseo de mejorar mis niveles académicos para estudiar. Si una persona dice, yo no quiero estar con este tipo porque es negro, no puede explicar por qué. No puede explicar por qué. Porque a lo mejor ese negro huele mejor, está mejor vestido, es una eminencia, es un hombre dedicado al arte, es un médico. La otra persona no lo puede explicar. El temor a lo desconocido. Además que el argentino, los argentinos estamos preparados para negar nuestra variedad cultural. Sí, totalmente, está negada. Nosotros tenemos incluso en las instituciones perfiles determinados. Si vos no apuntás a ese perfil, y bueno, te tenés que hacer cargo de que vas a ser discriminado. Pasadas las guerras civiles, está la guerra con el Brasil en 1825, luego la batalla de Caseros en 1852, la guerra contra el Paraguay. En todas estas guerras, los primeros en ser llevados a la línea de frente son los negros. Entonces, esta promesa de libertad prácticamente en muy pocas ocasiones era cumplida realmente, porque los negros que sobrevivían quedaban mutilados y se transformaban en mendigos, que eran justamente los negros que habían logrado la libertad después de haber servido a la patria, ¿no? Yo sí me pregunto cuál es o era la patria de los negros realmente, ¿no? En general se han tapado todo tipo de alusión a la participación negra en los distintos aspectos de la vida argentina. De hecho, Bernardino Rivadavia, el primer presidente, aunque si bien ocupó ese famoso sillón durante solamente un año, de hecho Rivadavia era de origen negro, su madre era negra y sus contemporáneos políticos lo satirizaban o se burlaban de él llamándolo el doctor Chocolate. Sí, así que esas burlas, bueno, pasaron a la historia, pero por medios informales, no en realidad en los libros de textos que uno ve o estudia en la escuela, porque ahí a nadie le dicen que Bernardino Rivadavia era un negro. Y porque en Argentina hay una mentalidad muy ignorante, muy cerrada, donde no puede
no puede, no conoce al negro, lo que es las personas negras. Entonces, supuestamente se asombran. Por lo pronto, desde mi punto de vista, todo el que en la Argentina o en el Uruguay o en muchos países de América Latina no es descendiente de europeo, es un injerto social. Los nuevos gobiernos criollos ya, no hablamos de los países colonizadores, no contemplaron de ninguna manera qué lugar iba a ocupar esta población que antes había sido esclavizada dentro de las nuevas sociedades. Y se desarrollan distintos proyectos políticos, pero que tienen un punto en común, que es el de emblanquecer tanto la cultura como la fisonomía de estos pueblos latinoamericanos. Yo creo que en la Argentina el proyecto fue realmente exitoso porque consiguieron de alguna manera crear la ilusión de que no existían negros, y esto a través de una serie de mecanismos muy bien estudiados y muy bien implementados. Comienzan los grandes pensadores, entre comillas, ¿no?, en la Argentina, como Sarmiento, Alberdi, comienzan a hablar de disminución, desaparición de los negros, empiezan a establecer como modelos deseables de desarrollo los modelos europeos y particularmente norteamericanos, y atribuyen a la genética blanca el desarrollo económico y cultural. Del 80, integrada por Roca, por Mitre, entre otros, son los que llevan a la práctica como proyecto de Estado esta tarea de emblanquecimiento de la población argentina, ¿no? Se apresuran ya en una época muy temprana a decir que los negros habían desaparecido y que a principios de siglo ya no se veían miembros de esta raza por las calles de Buenos Aires. Y esto empieza a repetirlo todo el mundo. En las escuelas no se habla del tema negros, queda relegado simplemente a un periodo que es el de la colonia y a un hecho en particular que es el 25 de mayo, donde aparecen 2 o 3 negritas vendiendo empanadas, y el tema cada vez se hace más superficial y frívolo, y llega un momento en que no se habla más del tema. La Sociedad Caboverdiana fue fundada el 13 de agosto de 1932.
Yo me llamo Augusto Díaz. Llegué acá en el año 48. Trabajé en la Marina Mercante Argentina por mucho tiempo. Construí una familia. Yo soy Adriano Rocha, nacido en Cabo Verde, resido en la Argentina desde un 13 de octubre de 1947. La vinda mía a la Argentina fue porque Cabo Verde no tenía trabajo, no había un futuro. Cabo Verde está ubicado en el Océano Atlántico, a 500 kilómetros de la costa africana, directamente del río, desembocadura del río Senegal, y a 1500 kilómetros del noreste brasilero. Hasta ahí dale, hasta ahí dale. Que mire ahí, yo. El otro. Guerra, tronco. Cuidado, cuidado. Sí. Mi nombre es Miriam Victoria Gómez, y pertenezco a la comunidad caboverdiana, que es una inmigración de origen africano, ¿sí? Y estamos en la Argentina hace aproximadamente unos 100 años. Los caboverdianos que llegaron y que se instalaron en la provincia de Buenos Aires, algunos en Capital, comenzaron a tener la necesidad de agruparse para la ayuda mutua, y hubo un caso en particular que es la muerte de un caboverdiano. Que no tenía familiares y no tenía ningún servicio social, tuvieron que hacer una colecta entre los paisanos para darle sepultura. Y a partir de ahí surge la idea de crear una asociación que luego adquirió carácter mutualista. Y los caboverdianos que vinieron antes necesitaban más de esa ayuda. ¿Por qué a la Argentina? Justamente porque era una época de la que hablo en que el tráfico marítimo era muy intenso. Así que los primeros caboverdianos vinieron en los barcos balleneros y se dirigieron al sur. Estoy hablando de 1869, 1870, siempre en búsqueda de trabajo relacionado con tareas portuarias o marinas, ¿no es cierto? Por esa razón es que la mayor parte de la comunidad se asentó en un principio alrededor de los puertos de Doxú y Ensenada. Y llegamos acá, que debemos destacar, la Argentina nos brindó todo. No sentimos extranjeros. Yo estimo que la población, yo particularmente, supera los 10.000, tal vez 12.000 o 13.000 caboverdianos. La migración paró alrededor de la década del 60 y el destino ya fue Estados Unidos, Holanda, Portugal, etc. Esta idea de la desaparición es errónea, pero cuando hablamos de disminución sí podemos establecer distintas causas, ¿no es cierto? En primer lugar, las guerras, la epidemia de cólera, ¿sí? Que se da en 1860, particularmente en Buenos Aires y en esta zona de San Telmo. Realmente fue una catástrofe la epidemia porque no se les permitió a los negros salir y se los cercó. Las milicias cercaron toda la zona de San Telmo para impedir que salieran los negros y sí organizaron la salida de las familias blancas que en ese momento fueron a establecerse en lo que hoy es Martínez, Acasuso, etcétera, etcétera. Justamente por la disminución del número de varones negros, las mujeres negras comienzan a formar parejas con los nuevos migrantes de origen europeo. Entonces el mestizaje también influye en esta disminución
de la población afroargentina, pero de ninguna manera los negros desaparecieron, en ningún momento. Y si bien es cierto que estos negros se murieron porque finalmente todos nos morimos, no eran estériles, así que todos dejaron descendencia. Es como decir que aquellos italianos que llegaron en el siglo XIX desaparecieron. No, no desaparecieron. Están sus descendientes hoy, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con la población negra en la Argentina. Dejaron a toda una descendencia que son los argentinos de hoy. Si ustedes se detienen a mirar con mayor atención, van a encontrar rasgos afro en muchos argentinos, en muchísimos. No hay argentino que pueda decir o que pueda afirmar con exactitud que no hubo algún negro o negra en su familia, ¿sí? Todos hablan de, bueno, mi abuelo era vasco, mi abuela era italiana y cosas por el estilo, ¿no? Siempre hablan de una parte de la familia, pero se olvidan del resto. Y es justamente el componente africano o indígena, que sin ninguna duda está. De los negros argentinos y uruguayos, el Cine Club, la Casa Suiza. Esa fue una de las últimas casas donde reunía a los negros de Buenos Aires y otros que venían también de otro lado, en unos grandes bailes fantásticos, famosos. Esto empezó en Flores. Se hacía en una casa que estaba en Flores, donde se hacía para los negros. Y resulta que nos quedó chico. Era la casa de mis tías abuelas. Yo aparezco en la Casa Suiza en 1943 aproximadamente. Tenía 2 o 3 años. Llevado por mi mamá y mi papá, que llevaban a mis hermanos a bailar ahí. Cuando queda chico, arman una comisión de negros y van a alquilar la Suiza. El dueño de la filantrópica suiza no cree en lo que va a pasar. Le dice que bueno, se lo alquilan por 2 noches. Y se llenó de negros. Entonces hacen un trato por 10 años. En el subsuelo de la Casa Suiza funcionaba una especie de restaurante, una especie de bar con una barra. Y ahí se escuchaba nada más que tambores. Arriba se escuchaba tango, una orquesta de jazz que en ese tiempo tocaban rumba, conga, un bolero que otro, mambo. Pero abajo era todo candombe. La gente que iba, no te das una idea, era más para ir a ver a los negros que para ir a ver o sea, para ir a bailar ellos. Era vernos a nosotros bailar, ver el compás que teníamos, lo que hacíamos ahí adentro. No bailaba ningún blanco, bailaban solamente los negros. Era como tener algo propio. Esta música es nuestra y ustedes no la saben. Ojo que la sabían bailar por ahí, nosotros no lo dejábamos bailar. Era como un derecho propio. Concurro a los bailes hasta que se termina, esos años 1957, que se van al centro de cerveceros y después, bueno, se diluye todo. El Jimmy Club, en el subsuelo, era el corazón del negro. Era donde nos reuníamos nosotros a bailar nuestro ritmo. Creo que eso es algo famoso, ¿no? Que no existe una grabación del candombe. Yo escuché, ¿entendés? Decir de mis tías, ¿entendés? Familiares, que la diferencia que tenía el candombe de Argentina cuando existía al candombe de Uruguay y de que tal y cual lo tocaban, ¿entendés? Y de que poco a poco se fue extinguiendo eso, ¿entendés? Y no quedó grabación, no quedó nadie que lo supiera tocar. Primero se pasaba de padre a hijo así, hasta que se fue extinguiendo y no quedó nada. El candombe desaparece porque no es una danza que atraiga como pasa con el tango, es superada por el tango.
Bueno, Carlos Posadas fue un tío abuelo mío con una presencia muy marcada, muy importante en el tango. Fue un gran compositor, escribió 45 tangos. La mayoría de estos tangos los grabó, los tocó Di Sarli, Troilo, D'Arienzo, Pugliese. Y la música de él fue una de las que marcó el cambio en la década de los años 40, 50. El tango es netamente afro. El tango proviene de la milonga. Y la milonga, curiosamente una palabra africana, es la fusión del candombe africano y la habanera que trajeron los negros esclavos de Cuba a la Argentina. Esa es la fusión de esos dos ritmos, candombe y habanera, es milonga. Y desde ahí, bueno, por desmembración el tango. Entonces la palabra tango está tomada de una reunión bailable de negros que en el siglo pasado se le decía el tambo, después fue el tambó. Y por la deformación, según creemos, del castellano, del criollo y del inmigrante, ¿sí? Y se llevó a tango. La reunión de baile, que antes era el tambo, después fue el tango. Es obvio de que el tango no era como es hoy en día, como no fue tampoco en los años 20, ¿verdad? Era un baile con movimientos de cañengue, que es otra palabra africana, un desplazamiento con cierto donaire, ¿no? Que fueron los primeros tangos a principios del siglo pasado, 1895. Se cree que fue la época que empezó a desarrollarse masivamente. Pero los negros anterior a esto ya hacían un baile que era de acercamiento y un movimiento hacia atrás y hacia adelante. Hacían unos pasos, no del tango de hoy en día, pero de un caminar cañengue hacia atrás y hacia adelante. Eso es lo que dio un poco el origen al tango de hoy. Bueno, hablábamos de qué pasa en la Argentina cuando uno dice que el tango proviene de la gente negra, ¿no? Hay mucha gente que ignora, que no lee, baila y nada más. Entonces, bueno, por lógica se siente tocada, no cree, piensa que no. No sabe esa gente que en el siglo pasado el 30% de la población argentina eran negros. Es obvio lo que ha sucedido, guerras, pestes y la fusión de negros y blancos. El caso mío es muy patente, ¿no? Pero la gente a veces dice que no, pero baila nuestros ritmos. Le gusta nuestra percusión, le gustan nuestros compases. Y no se puede negar de dónde viene esto. No viene de Viena, que es otra música aquella. Lo bailan negándolo. La unión de la comunidad negra en la Argentina es un poco compleja, porque al no acceder sus miembros a determinado sector de poder, cada uno vive dentro del país como en la diáspora, en el barrio que puede, donde puede, como puede. Es muy difícil hasta poder decir, bueno, alquilemos un lugar y utilicémoslo como club para algo. Si bien existe la Asociación Caboverdiana y hay gente que se está moviendo por la Casa de África y todo eso, pero es difícil poder nuclear gente cuando el trabajo, las ideas y las necesidades son tan dispersas. Esto no sucede con otras colectividades que sí están en la Argentina. Puedo hablar de griegos, de armenios, de judíos, que, bueno, tienen sus centros donde con un fuerte poder económico pueden decir, nos nucleamos para esto. Nosotros que venimos de tan dispersas culturas y, como dije anteriormente, desde un injerto social, es muy difícil poder conectarnos. Yo estaba en Howard, en la Universidad de los Negros, y los estudiantes me preguntaron, que había estado Menem 2 meses antes,
y le habían preguntado si había negros en la Argentina y él dijo que no, que ese problema lo tenía Brasil. La contestación, bueno, yo le escribí a Página 12, le puse en el margen que nos daban para escribir 31 apellidos de negros argentinos y le puse, señor presidente, acá están los negros que usted no encontró en la Argentina. Que no es que no estemos, estamos en el conurbano, somos los más pobres de los pobres. Por supuesto que junto a los indígenas, ¿no es cierto? ¿Por qué se formó África Vive? Porque cuando empecé a hacer un censo por mi cuenta, me encontré que la mujer negra argentina y grande, más grande que yo, había sido violada en todos sus derechos. Acá tenemos adentro de esta organización, hay chicas que ya están viviendo en hoteles municipales que no tenían dónde vivir, hay otros que están recibiendo un subsidio porque no tenían qué comer. Estamos hablando siempre de cabezas de familia. Y estamos buscando ahora la parte de los negros viejos que no pertenecen al PAMI, no pertenecen y no tienen una jubilación, no tienen remedios. Estamos apuntando este año a eso. Si se acuerdan ustedes, en el año 83, el 10 de diciembre, cuando Argentina retornó a la democracia, había una sensación en el pueblo argentino de lo cruel que es vivir sistemas autoritarios y dictatoriales. Entonces, durante el gobierno de Alfonsín, surgió muchos movimientos en el país a favor de los pueblos oprimidos en toda parte del mundo, que incluye, había movimiento pro Nicaragua, había movimiento pro Palestina, así que yo sentí un llamado también por causa de mi pueblo africano, tema del apartheid, y de ahí me involucré completamente explicando, viajando por el país lo que era el apartheid. Y estuve muy contento cuando la Argentina rompió relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Así que Argentina contribuyó mucho hacia la ruptura, hacia el final del apartheid, porque Sudáfrica contaba con 3 países para mantener el sistema de apartheid: Argentina, Israel y Estados Unidos. Y la ruptura con Buenos Aires fue un golpe muy duro contra el régimen del apartheid. Cuando llegó Menem al poder, no sabré decir por qué, de repente murieron todos los movimientos pro grupos de liberación en el mundo. Quiere decir, desaparecieron los que luchaban por Nicaragua, desaparecieron los que luchaban por Palestina, desapareció movimiento contra el apartheid, desaparecimos todo. No había ambiente político para actuar. Así que vimos que se aflojó mucho la presión sobre el régimen del apartheid debido a que había negocios muy importantes entre algunos campeones del apartheid en Sudáfrica y Argentina que prometieron inversiones acá durante el gobierno de Menem y se reanudaron las relaciones ante lo previsto. Pero ya habíamos hecho una presión muy importante y así que mucho daño nos hizo. En los años 70 había un convenio secreto de en caso de que los negros sublevaran en Sudáfrica contra los blancos, se iban a traer los blancos de Sudáfrica para radicarse en el sur de Argentina. Así que hubo un respaldo muy fuerte en ese caso. Entonces había un sentimiento más pro los blancos de Sudáfrica que realmente la causa por los derechos humanos en Sudáfrica. No podemos pedir tampoco a que los gobiernos militares argentinos reconocieran el derecho humano de los negros en Sudáfrica cuando en la Argentina también vivíamos un ambiente de terror, de violaciones a derechos humanos, como lo que hoy, por supuesto, todos nos acordamos lo que ha pasado en el país durante el proceso.
Yo pienso, creo, afirmo y sostengo que la Argentina es un país absolutamente racista, discriminador, con respecto a los negros, con respecto a sus propios naturales, que son los denominados cabecitas negras, con respecto a sus compatriotas, con respecto a todo lo que considere diferente. La Argentina es discriminadora. Es un tipo de país que tiene una estructura homogeneizadora, ¿sí? Unificadora, trata de que todo responda a un modelo determinado y aquel que no responda a este modelo, bueno, va a sufrir todo tipo de, desde la burla, el escarnio, hasta el castigo físico, ¿no es cierto? Y después muchas otras, ¿no? Que tengan que ver con la indiferencia de mucha gente que tiene una actitud doble, ¿no es cierto? O bien me ignoran completamente porque en realidad mi presencia les molesta, o si no, toman la actitud paternalista de mostrarme demasiado cariño, demasiado afecto. Me tratan como una muñequita, ¿no? Entonces se me acercan, me quieren tocar el pelo, ¡ay, qué lindas trencitas! Cuando tengo las trenzas, no es el caso de este momento. Entonces también la discriminación viene disfrazada bajo estas actitudes, ¿no es cierto? Y eso es constante, todos los días, ¿no? Estas pavadas son de todos los días y vienen de parte incluso de gente que no lo hace con la intención consciente de discriminar. El argentino está matrizado desde la intolerancia. Las matrices de aprendizaje que tiene el argentino son desde la intolerancia. Lo que pasa es que la discriminación en sí no es mala, porque es importante que te enseñen a discriminarte. Lo malo es cuando la discriminación se define o se significa, por ejemplo, desde la segregación. Eso es lo malo. El negro tiene que saber bailar o tiene que saber limpiar. El país, como país, no es racista, pero no podemos decir que no hay racismo. Existe. Se manifiesta en diferentes formas, forma de hablar, en forma de bromas, en diferentes formas de manifestarse, se manifiesta. El humor también es una forma de negarlo. No te lo dicen directamente, pero te lo dicen con un chiste. O te lo pueden decir también metafóricamente, pero te lo están diciendo. Y ese es uno de los mecanismos que tienen que sacarse, esos mecanismos tienen que salir. La gente tiene que decir de frente lo que siente, sea bueno, sea malo, pero de frente y hacerse cargo. Yo creo que en todos los lugares del mundo hay temor a lo diferente. En Argentina sucedió y sucede. No podría decir abiertamente segregación racial, podría decir estupidez, que es peor. Yo cuando era chico sentía mucho ese choque de los estúpidos. Y yo era un estúpido más porque a lo mejor me reía de un tipo porque era judío. Y el argentino es un ocultador porque no va de frente con la discriminación. Porque nadie tampoco, o sea, no hay derecho de decirle a una persona, vos no tenés que discriminar, o sos esto porque discriminás. Porque yo creo que el derecho tiene que ser tan amplio que hasta que aquel que tiene ganas de discriminar, tiene que discriminar, pero lo tiene que decir de frente. No tiene que ser un cobarde. Todos tenemos a alguien que vino de algún lado. Entonces no se puede ser racista. Acá la presencia del negro en Argentina fue muy importante, fue muy grande. No hay negros de color en la Argentina, pero sí están los negros que se fusionaron con blancos. Se fue diluyendo el color, pero no la esencia, no está la presencia afro en la gente. Hay muchos negros en la Argentina. Yo me llamo Patricio Andrade. Soy suboficial retirado del ejército por obligación, por un mandato superior. Lo que pasó es que mi papá entra al ejército a pesar de que en ese momento había una ley que decía que los mulatos no podían estar después de haber representado los mulatos tanto al ejército, pero esa ley que se deroga en el año 70 o 71 y representaba al ejército a partir de un deporte que era el box. Bueno, mientras él lo representó, evidentemente todo estaba bien, pero él a la vez que lo representaba también hacía carrera, como cualquier otro. En el año 1970 se cambió el director de la escuela
de apoyo al combate general Lemos, y viene el jefe y me dice, Andrade, vamos a hacer una reestructuración de personal y usted va a ir como cargo de compañía. La única reestructuración de personal que iba a haber era la mía. Y bueno, cuando ya dejó de boxear y de participar en los torneos y empezó a hacer la carrera como cualquier otro de sus compañeros, y ya, como les dije, en la última parte decidieron que él no podía estar en el ejército y bueno, lo mandaron a su casa. Cuando yo salí del despacho del director, cerré la puerta y dijo que negro no quería en la dirección. Después me entero de que yo, negro, no podía transmitirle órdenes a los señores oficiales. Su jefe no soportaba su presencia negra trabajando junto con él. ¿Y cómo iba a sentir? Mal. Pero usted va a todas las puertas se le cierran. Yo estuve 6 meses yendo al Congreso. Estuve 6 meses y nunca me dieron boleto, nunca, jamás. Y bueno, ese fue y es y sigue siendo, hasta que se resuelva, uno de los mayores problemas y además dolores y sufrimiento en nuestra familia, ¿no? El que mi papá haya sido echado de esa forma del ejército. Una vez en el recibo de haberes vino que todos los oficiales podían retirar el legajo personal en la calle de Defensa al 500. Ahí estaba el depósito y ahí podíamos retirar el legajo. Cuando fui a buscar mi legajo dijeron, no, eso lo quemamos. Me quedé sin legajo, lo habían quemado. Una vez estaba en el hospital y dicen, ¿quién es el hijo? ¿Quién está con este señor moreno? Yo dije, ¿un señor negro? Sí, sí, dijo. Ah, yo. ¿Entendés? Porque como mi papá es más negro que la noche, dijeron un señor moreno, yo me quedé negro. Sí, sí, ¿entendés? Porque es verdad, ¿entendés? Para ellos es un insulto negro. Bueno, yo respeto la opinión de todos. Pero también entiendo que hay gente que no ve más allá de lo que le pasa a él. O sea, quizás yo pueda no tener problemas, pero cuando un amigo me dice que los negros de mierda viven ahí en la provincia, digo, bueno, ¿hasta dónde somos amigos, verdad? Pero viste, ese es un negro. Y yo decía, pero ¿cómo decís eso? Vos te decís mi amigo y yo soy negro. No, pero ese es un cabecita negra. Y yo también tengo la cabeza negra. Pero ese es un negro de alma. Y yo también tengo el alma negra. Pero dicen, y yo estaba en una esquina y vinieron 2 negros y me robaron tal cosa. Digo, ¿pero cómo? ¿Eran 2 negros? ¿De qué? No, pero no eran negros como eran negros. ¿Pero cuál es la diferencia? Entonces... No, los negritos son otros. Los cabezas son otros. El provincia, el cabeza, el pancuca, todo eso. Pero vos sos un negro fino. ¿Qué es eso? Negro fino, negro grueso, ¿entendés? Como refiriéndose a el que era negro indígena, estaba diferenciado de nosotros que vendríamos a ser como negros finos. No es con vos, negro, ¿eh? No, con vos no está todo bien. Los negros son eso. Entonces, ¿qué es todo eso? ¿Entendés lo que yo te digo? Es una gran bola de confusión. ¿Entendés lo que yo te digo? Y yo quisiera saber si ahora llegaría a Argentina, qué sé yo, 40.000 negros a vivir en un barrio en plena capital federal. Ahí quiero saber si a la otra semana dicen lo mismo de que no hay racismo contra los negros y que eso es un negro fino. ¿Entendés lo que yo te digo? Es toda una confusión, ¿entendés? Ellos son racistas. Hay racismo, ¿entendés? Contra negros, indígenas, asiáticos.
Siente Dios Adonai, sagrado Emmanuel, siente Dios Adonai, Sabatecal. Después hicieron la película de Jacinta Pichimahuida, qué sé yo. Entonces, justamente, Cirilo estaba enamorado de Etelvina. Entonces, Cirilo era negro y Etelvina era una blanca rubia de ojos celestes, hija de un doctor de mucha plata. A Cirilo no lo habían invitado al cumpleaños de Etelvina por negro. Entonces, los amigos dicen, vamos a gastarle otra broma a Cirilo, porque todo el tiempo era bromas contra el negro. Entonces, le mandan una cartita como que ella lo invitaba. Y él no pudo dormir por una semana, Cirilo. Quédate quieto. ¿Qué? ¿Tenés hormigas? Es que llego tarde, papá. Mejor. La gente distinguida siempre llega tarde. Él se viste todo, viste bien, no sé cuántas horas ya estaba listo con las motas bien paradas, así, un afro así, viste, todo bien elegante, y un ramo de flores. Entonces toca el timbre en la residencia y abre la criada. Buenas tardes. Dame, espera un momentito, ¿eh? ¿No puedo entrar? ¿Con qué necesidad? Y le cierra la puerta, como vos tenés que ser un cadete. Si sos negro tenés que ser un cadete, vos no podés ser amigo de la hija del doctor. Toma. ¿Y esto qué es? La propina. Entonces Cirilo se queda con las monedas en la mano, así en la puerta, como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? Porque el personaje que hacía de él era como que él era totalmente tonto. Entonces llega el padre, el doctor, el padre de Etelvina, y dice, pero Cirilo. ¿Qué haces aquí? Yo soy compañero de su hija, doctor. Ella me mandó esta invitación y ahora no me dejan entrar. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Le abren la puerta y están todos bailando, ¿no? Tipo ritmo beat. La cámara desde arriba. Entonces todos bailando así. La señorita también. Entra Cirilo. Ya todos lo miran. ¿Y ese? Pánico total. Lo miran y se corta la música automáticamente. Son tus amigos. Divertite con ellos. La toma desde arriba, todos así, helados. La señorita también. Y Cirilo en el medio de la sala como, acá estoy yo. Entonces la señorita trata de caretear la situación y dice, bueno, ¿qué pasa? Sigamos con la música. Entonces con eso, viste, te alimentaban y después vos llegabas al colegio y era Cirilo. Hasta que, bueno, años adelante llegó Kunta Kinte. Y ahí fue el gran boom, la gran revolución. Entonces ya no eras más Cirilo, porque ahora había venido Kunta. Y llegabas o no, Kunta. Y yo, sin mirarlo, yo sé que cualquier negro, más o menos de una edad parecida, era Kunta, man. Yo no necesito preguntarle, ¿a vos te decían Kunta en la escuela? Porque ya sé, a vos te decían Kunta, sí te decían. Antes Cirilo, sí te decían. Pelé te decían, sí te decían, ¿entendés? Porque era esa época que era así. Los problemas que se dan en las parejas interraciales son muy duros y son de todo tipo. Es imposible pensar que uno se casa con una persona y nada más. O sea, cuando uno se casa con esa persona y se casa con la familia. Sí, sí, ha habido mujeres que no había intención de un romance que han sido opuestos por familias. Nosotros estudiábamos juntos, teníamos toda una buena llegada, teníamos toda una cosa de jugar al fútbol con los primos, con los hermanos, ahí en el Parque de los Patricios, y de ir a almorzar a la casa, y éramos amigos. Y el día que
que cambió la situación y que ya no éramos amigos y empezamos a salir fue el día que dejé de entrar a la casa. Pero son casos que uno deja aparte, ni para acordar. Es más, nació mi primer hijo y bueno, yo no entraba, yo tenía que ir a buscarlo a la puerta de la casa de la abuela. No podía entrar. No es cuestión de decir, bueno, porque si yo no hice nada, no tengo por qué ir arrastrándome, pedir no, pero miren que yo... Y seguir demostrando que soy bueno, que soy buena persona. A mí me parece que está de más. Nosotros decimos que la mujer negra es doblemente discriminada porque en una sociedad patriarcal, como lo son las sociedades latinoamericanas, obviamente la mujer está en inferioridad de condiciones. Eso está clarísimo, si no, no existirían los movimientos de liberación femenina. Y al mismo tiempo está la mujer negra, que tiene o sufre sobre sus espaldas toda la carga y las rémoras de la esclavitud, los mitos sexuales del desenfreno de la mujer negra como siempre dispuesta al sexo, la mujer negra como lasciva, provocadora, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una mujer negra en la calle, todos, desde el señor que pasa en su Mercedes hasta el muchachito que trabaja en la empresa de recolección de residuos, se creen con derecho a decirle algo a la mujer negra porque piensan que una está para eso. Es decir, parece que tuviéramos colgado el cartel de prostitutas porque siempre se nos ha usado desde la época de la colonia y durante la esclavitud con fines meramente sexuales y reproductivos. Bueno, desde el momento que hemos sido consideradas una cosa, cargamos todavía con ese estigma, ¿no es cierto? Es algo muy detestable, como el hombre blanco ve a la mujer negra en Argentina, ¿no? Porque la ve como el famoso, ¿no? La mujer erótica, exótica. Pero asimismo vos te das cuenta cómo la esclavitud sigue vigente, ¿entendés? Porque hay muchas mujeres negras que por uno u otro caso tienen que cumplir de alguna forma de ese papel para sobrevivir hoy en día. Y eso es muy, muy feo de ver también, ¿entendés? Y eso también es racismo y es esclavitud. Cambio de batería, se iba el subteniente Guillermo Lando Sagasta y entraba el teniente primero Irizíbar. Entonces, una vez que le presentaron la batería, dijo, quiero verlos marchar. Entonces salimos marchando la batería completa, la cabeza como yo era alto y veníamos a la cabeza. Pegamos las vueltas y después dijo que una reunión de suboficiales. Y nos reunió ahí a todos. Y dijo, los felicito a todos, dice, porque marchan muy bien, en especial usted, Andrade, me dijo. No dije nada porque no. Está bien. Pero después que terminó la reunión, no me olvido nunca. Un sargento me llama y me dice, usted no sabe que es negro, no puede estar en el ejército. Y el taxista me dice, ¿sabes que yo te vi el otro día caminando con una guitarra y pensé que me ibas a robar? Porque yo justo me estaba bajando del taxi. Y yo le digo, pero ¿cómo vas a pensar eso, entendés? Si con una guitarra te voy a ir a robar. Y no, porque uno ve un negro, ¿viste? Y vos sabés. ¿Sabés qué? Y que con todo lo que le hicieron a ustedes, ¿entendés? Que qué sé yo, que qué sé cuánto, ¿entendés? Entonces ahí vos sabés cómo, ¿entendés? La gente, la educación que tiene con respecto del negro. Pero mirá lo que él dijo, con todo lo que le hicieron ustedes, ¿no es lógico que ustedes tengan odio? ¿Entendés? Sí, tienen razón, pero mirá lo que nosotros vinimos trayendo, ¿entendés? Amor, ¿entendés? Porque todo esto son palabras de sabiduría.
¿entendés? Y nosotros lo que venimos trayendo es cultura, ¿entendés? No andamos por la calle matando a los blancos. Cuando tenía 7, 8 años más o menos, entré en una tienda cerca de mi casa. Yo estaba muy bien vestida, muy arregladita, con un vestidito como los que me hacía mi mamá cuando era chica. Y había 2 señoras en esta tienda y una de ellas dijo, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Y yo me di cuenta que había una agresión, ¿no?, en el aire, pero no entendía bien a qué se refería, porque yo pensé, digo, ¿por qué se vestirán las monas?, pensaba yo. Buscando un empleo y que con la mejor de las sonrisas te digan, bueno, mirá, lo tuyo está bien, es muy bueno, es así, pero nosotros queremos para trabajar en nuestra empresa un grupo humano más homogéneo. Entonces, bueno, muchas gracias, pero ¿y qué es esto de un grupo humano más homogéneo? O sea, no se entiende bien, pero lisa y llanamente, si mira, un tipo negro como vos acá no lo queremos. Esta es la realidad. A mí me gusta mucho cocinar. Me habían ofrecido para trabajar e inaugurar un colegio de cocina. Y estuve trabajando ahí lo más bien. El día que se tenía que inaugurar, una profesora que se codeaba con la gente de las embajadas, que hasta el día de hoy no sé cuál es la que le dijo, si vos tenés una negra dentro de tu cocina, yo no vengo a cocinar, no vengo a aprender. Y me tuvieron que echar. Eso fue lo peor que me pudieron hacer. Como contracara de lo que nosotros llamamos racismo, existe otra actitud que los psicólogos y psiquiatras, sobre todo, han estudiado muy bien, que es el endorracismo, y que consiste en incorporar, en que el individuo discriminado, mejor dicho, incorpore esa imagen negativa, descalificatoria que los demás tienen de él. Y esto lamentablemente ocurre con muchos de nuestros negros, de nuestros indígenas o los criollos o mestizos, que incorporan, adoptan y asumen como propia esa imagen negativa, peyorativa que los otros tienen de él. Y también el considerarse menos frente a los otros, por lo cual hace que no se anime a hacer un montón de cosas, desde ir a la universidad o aspirar a un cargo político o a quejarse frente a una situación injusta. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un desarrollo tal de los mecanismos de la segregación que el discriminado siente vergüenza. En vez de defenderse frente a estas actitudes y ejercer una actitud activa, siente vergüenza él mismo de ser discriminado y lo que hace es ocultarse. Por ejemplo, mi papá, él siempre, desde que cuando yo era chico, él me decía, cuando vos ves un negro, un señor negro, una señora negra en la calle, vos siempre lo saludás. No importa si él te va a saludar o no, vos lo saludás. ¿Entendés? Como una señal de respeto, porque es así.
y punto. Y así yo siempre lo hice. Pero después cuando fui creciendo me di cuenta que había muchos negros que no te saludaban, ¿entendés? O que no le gustaba identificarse con vos por el hecho de ser negro, ¿entendés? Y de hecho también hay muchos negros que reniegan de ser negros o no quieren ser negros, ¿entendés? Con Miriam Gómez íbamos caminando por Entre Ríos, encontramos una negra viejita con peluca y la paramos y le decíamos que queríamos que nos dé su apellido, que la queríamos censar, y me dijeron, no, yo soy negra, pero hasta acá. No nos quiso contestar más nada. Uno puede ser negro, ¿entendés? Puede ser más oscuro que la noche sin luna, pero por ahí no se siente negro en su interior y no hay un negro en su interior que le llama a buscar sus raíces. Mi esposa es blanca, pero en lo que me concierne, mi hijo es africano y los crío yo tal cual. Yo le hablo en africano y él tiene asumido su africanismo dentro de él. Y tiene perfectamente mi idioma. Yo creo personalmente que la educación es algo que le debo por obligación a mi hijo. Y yo tengo que dar a mi hijo todo lo mejor que tengo en mí. Y lo mejor que tengo en mí es la raíz que llevo adentro. Tiene que ver con la situación socioeconómica también. Está todo muy jodido, muy complicado en términos económicos, y justamente son en estos momentos en que el racismo y estas actitudes intolerantes recrudecen. Y últimamente se han dado varios casos de violencia verbal y física hacia miembros de la comunidad u otros descendientes de africanos. Uno de ellos es el de Emanuel Untaca, que es un muchacho argentino, así parecido a mi hermano, con trenzas, rastas, pero bastante claro de piel, ¿no es cierto? Que fue atacado en exactamente Cabildo y Monroe, en el barrio de Belgrano, por una banda de skinheads, ¿sí? Que le dieron primero un golpe en la cabeza, él cayó, no se dio cuenta de dónde venía y de pronto una lluvia de piñas y patadas y gritos como negro de mierda, volvete a tu país, y esa pavada que repiten todos continuamente, ¿no? Y yo veo que estos casos cada vez son más y que además los negros se animan más que antes a decirlo, porque no son aislados, solo que este es un momento en que se están dando a conocer, se les da más publicidad por ahí, ¿no? Y creo que tiene que ver con el trabajo que muchas de las organizaciones negras estamos haciendo en ese sentido, tratar de concientizar a nuestra propia gente de que estas actitudes no son normales y no hay por qué aceptarlas, no hay que atribuirlas a la simple ignorancia y que hay que defenderse justamente frente a esto, ¿no? El fenómeno de la nueva migración africana se relaciona directamente con una serie de acontecimientos históricos que son puntuales. En primer lugar, la caída del muro de Berlín y la disolución de la ex Unión Soviética, que en muchos casos apoyó y colaboró con muchos regímenes, ¿sí? Gubernamentales en África. Eso por un lado. Coincide también con el índice de desocupación en Europa y el crecimiento de la xenofobia europea, ¿sí? Por lo tanto, Europa empieza a cerrar sus puertas a la inmigración africana, ¿no? Hay un africano que nos llamó por teléfono y nos dijo de que hoy en día están llegando los africanos como nos trajeron a nosotros, pero por propia voluntad. O sea que están llegando en los cascos de los barcos. Se están escapando de su país por la guerra, el hambre, y están viniendo para acá. Al mismo tiempo se da la propaganda que la Argentina despliega en el exterior durante el gobierno de Menem, de, por ejemplo, la estabilidad económica, la paridad del dólar y el peso, el mito de que acá se ganan miles de dólares de sueldo. Y eso, de alguna manera, todos estos elementos ayudaron a que se inicie una migración africana, sobre todo de África Occidental, hacia la Argentina en estos últimos 10 años.
La población hoy se está conformando ya con africanos de Senegal, de Mali, de Congo. La gran mayoría viene de Nigeria. Y después hay numeritos que son de Ghana. Hay de Senegal y hay de Malí. Están viviendo en hoteles de ahí alrededor que están albergando a 4 o 5 personas en una pieza cuando no hay baño y cocinan ahí. Todos vienen con algún oficio o con alguna profesión. Y vienen como para estar bien puesto. Así que yo proveo un futuro cercano de africanos de primera generación nacidos en Argentina, ubicándose bien académicamente, profesionalmente en la sociedad argentina en el futuro. Y ese puede llegar a cambiar la imagen de Argentina sobre, no, la visión de Argentina sobre África. Lo que, como te decía un poco antes, que hay mucha gente que es blanca y es negra, y es china y es negra, y es pelirroja y es negra. Entonces el hecho, me parece, que es que cada uno, como está escrito, que cada uno encontremos nuestra propia vid e higuera, ¿entendés? Donde ahí podamos vivir tranquilamente. Entonces, mientras a nosotros como negros no se haga una indemnización y una repatriación a África, eso no puede pasar. Entonces va a seguir esta lucha en este cautiverio. Lo que sí digo que es necesaria una toma de conciencia de parte de los negros de que hay que empezar a ser más activos, a tener una mayor participación en la vida política, porque no hay manera de cambiar el estado de las cosas si nosotros mismos no participamos en eso. No nos van a dar lo que merecemos si nosotros mismos no lo tomamos. No creo que tengamos que esperar que los otros se decidan a que de pronto les agarre un estado de buena conciencia y nos den todo lo que nos deben. Yo creo que nosotros tenemos que salir a luchar por esas cosas que nos fueron usurpadas. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad negra en Argentina, que se tienen que hacerse conocer su presencia en el país. Es necesario que nos reunimos nosotros para poder promover ayuda mutua entre nosotros, para poder ubicarnos mejor en esta sociedad. Tenemos un origen muy fuerte espiritualmente y podemos estar mucho más felices que lo que estamos. Nos necesitamos mutuamente y es necesario que se unen. Yo para cerrar quisiera decir que me parece, lo que fui diciendo por ahí en determinado momento de esta charla, que para lograr algo mejor, primero, hay que trabajar mucho con respecto a la educación, a quien corresponda, ¿verdad? Hay que trabajar mucho con respecto a la integración de todos los sectores, de todas las culturas, y aquella cultura que se vea desfavorecida porque sus integrantes no tienen cómo, necesitarán que el gobierno municipal, nacional, provincial los atienda y les haga exaltar esa cultura. Y creo que todo esto se puede mejorar el día de que todas estas culturas consigan, logren una sola cultura. Y a partir de ahí surja el ser argentino, surja una sola idea de lo que nos pasa. Quizás esto tenga que ver también con el hombre nuevo, pero no sé.